Buenas tardes. Este es un trabajo del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial, de la materia de Estadística Inferencial 1, la unidad 5. Los capítulos que veremos en esta unidad son el capítulo 10, correlación y regresión. Esta materia es impartido por el profesor Juan Morales y pues elaborado por el alumno Abraham Hilario Ramos. Toda esta información es del libro de estadística y del autor de Mario F. Triola. El 10.2 dice correlación. Concepto clave: en la parte 1 de esta sección se explica el coeficiente de correlación lineal R, que es una medida numérica de la fuerza de la relación entre dos variables, que representan datos cuantitativos utilizando datos muestrales pareados. Bivariados: calculamos el valor de R, generalmente con la ayuda de recursos tecnológicos, y luego utilizamos este valor para concluir o no una relación en las dos variables. Entonces, más que nada una breve definición de lo que vamos a ver de regresión y correlación. Conocimientos estadísticos de pensamiento crítico: dice pérdida de peso y correlación. En una prueba de programa del Weight Watchers se registran los pesos de 40 personas antes y después de someterse al régimen. Suponga que los pesos antes, después, dan como resultado R, que es igual a 0.876. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre los pesos antes y después. Nos vuelve a preguntar: ¿el valor R indica que el programa es eficaz para bajar de peso? ¿Por qué? Resumimos una respuesta general para todas esas tres preguntas. Dice que es evidente, ya que la correlación hay relación y proporción en las dos variables de pesos anteriores, y los pesos actuales bajaron su peso ideal. Entonces, interpretación de R, que es lo que vamos a ver, en los ejercicios 5 a 8, utiliza un nivel de significancia de A que es igual a 0.05. Ejercicio 5, basura desechada y tamaño de la familia. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo un total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal de 0.758. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia. Entonces, eh, quiere que expliquemos. Sería la respuesta si el valor de 0.758 es mayor que el valor crítico de 0.54 aproximadamente. Entonces aquí podemos ver los 254, que es punto de los 60 en un aproximado. Entonces, ejercicio 6, estaturas de madres e hijas. Se miden estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel, en las estaturas de madre e hija se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693. Según datos de National Health Examination Survey, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las de sus hijas. Explique. ¿Ok? Entonces dice, sí existe correlación, pero es muy bajo. Al menos una de las estaturas entre madre e hija tiene estaturas no proporcionales entre estatura mayor y menor. Puede ser que sea las dos la misma estatura o invertidas. Entonces, eso sería una respuesta de la situación o del problema que nos estamos presentando.
El 10.3, que es regresión, dice concepto clave. Aquí nos vamos a definir una definición. En la sección 10-2 se presentaron métodos para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal R y para determinar si existe una correlación lineal entre dos variables. En la parte 1 de la presente sección, pues escribimos la ecuación de la recta que se ajusta mejor a los datos muestrales pareados. Dicha fórmula describe algebraicamente la relación entre las dos variables a la recta con el mejor ajuste. Se le conoce como recta de regresión y su ecuación se denomina ecuación de regresión. Entonces, conocimientos estadísticos y pensamiento crítico, dice realización de predicciones. En los ejercicios 5 a 8 utilice los datos indicados para calcular el mejor valor predicho de las variables independientes. Asegúrese de seguir el procedimiento para predicciones descrito en la figura 10-5. Estaturas de madres e hijas se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre a hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre a hija se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693 según los datos de National Health Examination Survey. ¿Existe evidencia? En una pregunta nos pregunta, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las de sus hijas? Entonces, explique. Y en el anterior no nos daba tantos valores y no hacía unas preguntas, ahora aquí sí. Sí existe una correlación, pero es muy bajo. Al menos una de las estaturas entre madre e hija tienen estaturas no proporcionales entre estatura mayor y menor. Puede ser que sean las dos la misma estatura o invertidas. Entonces dice estaturas de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal de 0.693 y la ecuación de regresión es donde X representa la estatura de la madre. Según datos del National Health Examination Survey, la estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Entonces, las hijas son más altas que las madres. Se calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Entonces ahí tenemos la respuesta, que es Y es igual a 69 menos 0.849, que son los valores que nos dan, y de X, y Y es igual a 69.0 menos 0.0849, que es igual, que por 60, ¿no? Entonces Y es igual a 63.906 redondeados y nos sale que son 64 pulgadas. Tendría de estatura la hija 64 pulgadas con esa estimación cuando la mamá tiene 60 pulgadas. Entonces, estaturas y pesos de supermodelos. Se obtienen las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de una muestra aleatoria de 9 supermodelos: Alves, Haberman, Hilton, Deere, Turingon, Hall, Campbell, Mice y Hume. El coeficiente de correlación lineal es de 0.360 y la ecuación de la recta de regresión es donde X representa la estatura. La media de las 9 estaturas es de 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es de 117 libras. ¿Cuál es el mejor peso predicho de una supermodelo que mide 72 pulgadas de estatura? Entonces, en respuesta sería que si Y es igual a 31.8 más 1.23 por X, Y es igual a 31.8 más 1.23 de 72, que son los que nos está pidiendo de estatura. Y Y es igual a 120.36 libras. Entonces, son 120.36 libras como mejor peso de una supermodelo que mide pues 73 pulgadas de estatura.
Para lo siguiente, y es igual a 31.8 más 1.23. Y y es igual a 31.8 más 1.23 por 69.3. Nos dice que y es igual a 117.039 libras. Y esa misma es el peso promedio de las 9 supermodelos. Entonces esta es en 1 y acá ya es en 2. Dice tamaño de casinos y ganancia. Calcule el mejor monto de las ganancias predicho en millones de dólares considerando que el casino Trump Plaza tiene un tamaño de 87,000 pies cuadrados. ¿Qué diferencia hay entre el resultado y las ganancias reales que son 65.1 millones? Entonces, si checamos, acá nos marcan los tamaños y las ganancias. Nos marcan los tamaños y las ganancias. Entonces dice que son 160, 227, 140, 144, 161, 147 y 141. Y en ganancias, pues 189. Todos estos valores son los que vamos a usar para resolver el problema en Minitab. Recordemos que esto es un problema que nos está pidiendo hacerlo, ¿no? Entonces nos vamos a ir, previamente yo ya tengo los Minitab abierto. Y de ahí nos vamos a ir para hacer resolver el problema en estadística, regresión. Y ajustar modelo de regresión. Aquí vamos a seleccionar ganancias, que ya lo tenemos, ganancias. Y en el siguiente vamos a seleccionar tamaño. Entonces, nada más le vamos a dar OK. Y ese sería el resultado del problema. Entonces, ese es el mismo que tenemos en la ecuación de regresión. Nos dice que debe ser una ganancia de 63.9 más 0.43 de tamaño. Ahí está, la ecuación de regresión. Ahora, para sacar la predicción, pues vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a posicionar en predecir para saber cuánto es lo que vamos a sacar, predecir. Ahí está. Entonces, estadística, regresión, regresión y predecir. En predecir, si se dan cuenta, aquí nos pide que usemos un tamaño de 87,000 pies cuadrados. Entonces, vamos a poner las ganancias en mitad. Y acá vamos a ingresar pues nada más 87 para sacar la predicción. Vamos a aceptar. Y ahí está, un ajuste de 102.394. Eso vendría siendo la predicción. Y pues el mismo que tenemos aquí. Entonces nos dice que los resultados están muy lejos de la predicción de las ganancias reales. ¿Ok? Entonces, debido a que no es lo mejor, no es la mejor modelo matemático para estimar la ganancia. La ganancia es igual a 63.9 más 0.443 de tamaño, que es lo que está aquí. Y pues se debe seleccionar más factores para poder estimar las ganancias. No solo es suficiente utilizar el tamaño del casino para determinar las ganancias reales, se necesitan más factores. Entonces, así es como
Lo voy cerrando. Ok, entonces pasemos al otro. (10.4) Variación de intervalos de predicción. Concepto clave. En la sección 10-3 se presentó un método para utilizar una ecuación de regresión con la finalidad de calcular un valor de predicción de y. En esta sección se presenta un método para construir un intervalo de predicción que es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Entonces aquí usamos las dos cuadrantes, X y Y. Bueno, en este caso nomás está mandando una cuadrante. Las estimaciones de intervalos de parámetros se conocen como intervalos de confianza, en tanto que las estimaciones de intervalos de variables se denominan intervalos de predicción. Que dice interpretación de resultados de un programa de cómputo en los ejercicios 9 a 12, remítase a los resultados de Minitab que se obtuvieron utilizando datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus entidades de consumo de combustible en carretera en mililitros o galones, como se listan en el conjunto de datos de 16 del apéndice B. Además de los datos muestrales pareados, se dio la indicación a Minitab de que usará un peso de un automóvil de 4.000 libras para predecir la cantidad de combustible consumido en carretera. Entonces sería ejercicio 9, prueba de correlación. Utilice la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Advertencia, tenga cuidado de identificar de manera correcta el signo del coeficiente de correlación. Considerando que hay 32 pares de datos, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera. Entonces, vamos a hacer el ejercicio en Minitab para resolver este problema. Previamente, lo que pidió, todos estos datos ya los tenemos descargados en el Minitab. Y lo que vamos a hacer es una correlación para resolver este problema. Entonces nos vamos a estadística, nos vamos a estadística básica. De estadística básica nos vamos a ir a correlación, como mencionamos. Y de correlación, pues le damos a clic. Aquí vamos a seleccionar peso y carretera. Y pues le damos OK, ¿no? Entonces dice correlación de peso y carretera, una correlación de menos 0.806 y un valor P de 0. Entonces esto es lo mismo que tenemos aquí. Entonces sería que R es igual a menos 0.806 y R es negativa porque las cantidades de consumo de combustible en carretera disminuyen conforme el peso del automóvil, como lo demuestra el hecho de que la pendiente de la recta es regresión negativa. Ok, entonces dejen cierro este Minitab para que vayamos saliendo ya. Ok, pasemos al siguiente. Entonces dice R es igual a menos
0.806 y R es negativa. Entonces básicamente es lo mismo que tenemos aquí, nomás un poquito más reforzado. Es lo que lo había puesto, que aquí es una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Los mismos valores que teníamos ahí. Ejercicio 11, predicción de consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Para hacer, entonces nos está pidiendo una correlación y una predicción. Para resolver primero nos vamos a ir a estadística, una regresión y ahí le vamos a dar a ajustar modelos de regresión. Ajustar modelos de regresión, pues ya aquí tenemos carretera seleccionada y también tiene que ser peso. En predicciones continuas le vamos a aceptar. Ahí está. Entonces, si estamos buscando regresión, en carretera es igual a 50.50 menos 0.005869 de peso. Eso sería la regresión. Ahora nos falta encontrar la predicción. Para encontrar la predicción nos vamos a ir igual, estadística, regresión, regresión y predecir. Y aquí pues le vamos a poner, si nos está dando un valor de 4.000 libras y ya tenemos carretera, en peso le vamos a poner 4.000. Le vamos a aceptar. Ahí está. Entonces una predicción de 27.0275. Ahí está. Entonces, en respuesta sería 27.028 mililitros o galones. Entonces, un aproximado. Recordemos que esto es una predicción. Entonces, por eso. Dejemos cerrar este mini tab una vez. Ahí saliendo. Continuamos. Dice cálculo de medidas de variación en los ejercicios 3 a 16. Calcule A, la variación explicada, B, la variación no explicada y C, la variación total. El coeficiente de determinación y E, el error, el error estándar de la estimación. C, en cada caso existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Los resultados utilizan los ejercicios 17 a 20. Entonces, 16. Calentamiento global. A continuación se presentan las concentraciones del CO2
en partes por millón. Perdón. Partes por millón y las temperaturas en centígrados para diferentes años, según datos de Earth Policy Institute. Entonces, los datos, pues previamente aquí no nos muestra, pero los tenemos descargados ya en el Minitab, en donde nos muestra el CO y temperatura. Todos los valores. Y pues aquí ya tenemos las respuestas, pero vamos a ver cómo sacamos estas respuestas, ¿no? Entonces vamos a ir al Minitab. Y pues aquí tenemos dióxido de carbono, que es el CO2, y la temperatura, los días que marca. Nos vamos a ir a estadística, regresión, y gráfica de línea ajustadas. Entonces, pues vamos a seleccionar temperatura en respuesta Y, ya sea que le demos doble clic o así como lo hice, ¿no? Y en predictor, dióxido de carbono, y pues le damos a aceptar, ¿no? Ahí nos marca una gráfica de línea ajustada. Y pues aquí nos marca el análisis de la regresión de temperatura contra el dióxido de carbono. A ver. No. Entonces 10.48 más 0.01092 dióxido de carbono. Entonces básicamente es la respuesta que nos manda y es el que tenemos pegado aquí en el slide. Ok, entonces nos dice que la variación explicada en respuesta de la A, la variación explicada es de 0.39986. Ahí está. Y la variación no explicada es de 0.11024. Ahí nos marca igual un aproximado. La variación total es de 0.5010 y el coeficiente de determinación es de 76.56. Que está deteniendo, ¿no? Entonces el error estándar es de 0.113133. Ahí está. Nos resumen todo esto. Ya cerramos esto de una vez. Y pasamos al siguiente. Entonces 10.5, regresión múltiple, concepto clave. Las secciones anteriores de este capítulo se aplica una relación entre dos variables. En esta sección presentamos un método para analizar una relación lineal que incluye más de dos variables. Nos enfocamos en tres elementos fundamentales. 1. La ecuación de regresión múltiple. Y 2. El valor de R2 ajustada. Y el 3. El valor P. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a ver. Entonces, el conjunto de datos del apéndice B en los ejercicios 13 a 16. Remitas el conjunto de datos indicado del apéndice B. Ejercicio 14, predicción de ganancias brutas de películas. Remitas el conjunto de datos
9 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión donde las ganancias brutas de películas en millones de dólares sea la variable de respuesta Y. Ignore la clasificación MPAA porque es la mejor ecuación. Dice por qué es la mejor ecuación. La mejor ecuación es adecuada para predecir las ganancias que obtendrá una película o tiene sentido combinar variables de predicción. Entonces vamos a ver qué respuesta nos da, ¿no? Previamente nos vamos a Minitab. Y recuerda que aquí nos está pidiendo un ejercicio de correlación y de predicción. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a ir a estadística, regresión y aquí sería regresión de los mejores subconjuntos. Ok. Entonces aquí en respuesta vamos a poner ganancia en millones. Y en predictores libres le vamos a poner presupuestos en millones. Ahí está. Duración y calificación. Ok, entonces ya no me la vamos a dar a aceptar para resolver el ejercicio. Entonces básicamente ahí está. Regresión de los mejores subconjuntos, ganancias en ahí cuentan lo que dice, ¿no? Del público. Entonces la respuesta de ganancias en millones, entonces los títulos nos marca aquí. Estábamos poniendo. Y pues ahí nos dice lo que va marcando la respuesta. Es un valor el 1, un R cuadrado 55.4, un R cuadrado ajustado 54.1 y una predicción de 50. Y eso es lo que nos da. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos acá. Esto más que, a ver si lo puedo agrandar. Ahí está, lo mismo. Ok. Ahora vamos a hacer el ejercicio de predicción. Igual nos vamos a ir a estadística, regresión. Y de regresión ajustable de modelos de regresión. Acá vamos a poner ganancia en millones. Y acá vamos a poner el resto. Presupuesto en millones, duración y calificación del público. Le vamos a dar OK o aceptar. Y básicamente esto sería lo que nos... Análisis de regresión de ganancias en millones contra el público. Entonces ahí nos dice. En presupuesto, regresión, duración y calificación del público. El error y el total. Entonces el análisis de la varianza. Nos marca también el resumen del modelo. Que es esto sería 60.5958. Que es lo que estamos buscando. Esto es básicamente lo que tenemos acá de este lado. Y en coeficientes, ecuación de regresión y ajustes diagnósticos para observaciones poco comunes. Entonces, déjenme una vez lo cerramos.
Entonces dice, el presupuesto, la duración y la calificación del público explican un 63.30%. Para decidir las ganancias que obtendrá una película, por lo tanto, no es adecuada para predecir las ganancias. Se tendría que utilizar una variable extra para tener un mejor coeficiente de determinación. Y se tiene sentido puesto que estas variables te ayudan a estimar el resultado de las ganancias brutas de las películas. Sería la respuesta. Ejercicio 15. Rendimiento de automóviles. Remítase al conjunto de datos 16 de la PNCB y determine la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible en carretera en mililitros por galones sea la variable de respuesta Y. Como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Utilice únicamente estas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es una buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Entonces dice la ecuación de regresión Y es igual a 47.9. Bueno, esa sería la respuesta. Entonces vamos a hacer primero el ejercicio que nos estamos adelantando. Vamos a sacar de este lado. Previamente los valores ya los tenemos descargados aquí en el Minitab de lo que nos está pidiendo aquí de rendimiento de automóviles. Multiplicar automóvil, el peso, longitud, frenado, cilindros, desplazamiento, ciudad y carretera y los galones, ¿no? Entonces, todos esos datos pues los sacamos de el libro, ¿no? El libro que está en la plataforma. Lo descargamos, ¿no? Entonces, nos vamos a estadística, regresión, y aquí sería mejores subconjuntos. Aquí vamos a seleccionar carretera y de lo demás pues vamos a seleccionar todos los demás que vienen siendo peso, longitud, desplegado, ciudad y litros. Vamos a aceptar. Ahí está. Entonces, regresión de mejores subconjuntos, carretera contra ciudad y galones. Esta sería la respuesta que estaríamos buscando. Posteriormente, ahorita la vamos a definir qué es lo que está pidiendo, ¿no? Es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, la ecuación de regresión de Y es igual a 47.9 menos 0.0044 por 1 menos 0.823 por 2, donde x1 es igual a peso y x2 es igual a desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. Tiene el valor más alto de R2 ajustado de 0.644 y el valor P más bajo de 0. Sería mejor utilizar la ecuación de regresión y Y, que es igual a 50.5 menos 0.00587x, donde X representa el peso, ya que también tiene un valor de P de 0.000 y su valor de R2 ajustada de 0.639. Es solo un poco menor que 0.644, pero es mejor utilizar una ecuación de regresión con menos variables de predicción. Entonces sería la respuesta que nos estaríamos dando de este problema. Entonces cerramos el Minitab. Ahí está lindo.
Ahí. Dile que sí. Entonces, 10.6 elaboración de modelos. Dice concepto clave. En las secciones anteriores de este capítulo se estudiaron únicamente relaciones lineales, pero en esta sección se introducen algunos conceptos básicos para calcular una función no lineal que se ajusta a los datos muestrales. En esta función se denomina modelo matemático, el cual es simplemente una función matemática que se ajusta a datos del mundo real o que se describe. Dice ejercicio 2, Super Bowl y R2, al utilizar las cantidades de puntos anotados en cada Super Bowl desde 1980 hasta el último que se había realizado cuando se escribió este libro, obtuvimos los siguientes valores de R2 para los diferentes modelos: lineal 0.002, cuadrático 0.082 y logarítmico de 0.003, exponencial de 0.005 y potencia de 0.001. Con base en estos resultados, ¿cuál modelo es mejor? El mejor modelo es un buen modelo que sugiere los resultados sobre la predicción de la cantidad de puntos anotados en un juego futuro de Super Bowl. Entonces, pues en respuesta sería 0.082 cuadrático es el mejor de todos, a lo que nos está pidiendo. Lo que se presenta en el problema, pero a pesar de eso no es un buen modelo, porque no te estima la cantidad de puntos anotados en los juegos a futuro del Super Bowl. Para poder estimar correctamente los puntos del Super Bowl, debería utilizar otros factores para poder tener más preciso una estimación de los puntos de los futuros Super Bowl. Dice ejercicio 10, muertes por choques de vehículos automotores. A continuación se presenta el número de muertos en Estados Unidos como resultado de choques de vehículos automotores. Utilice el mejor modelo y el segundo mejor modelo con la finalidad de calcular el número proyectado de este tipo de muertes. Para el año 2010 difieren mucho las dos estimaciones. Entonces aquí nos ponen la lista de años y el número de muertes de cada uno, ¿no? Aquí tenemos la gráfica de dispersión y la respuesta del análisis de regresión. Entonces vamos a demostrar cómo resolvimos este ejercicio. Nos vamos a ir a estadística. Regresión. Y graficar en línea ajustada. En línea ajustada vamos a usar muerte y año. Y vamos a hacer la resolución. Entonces, esta misma gráfica de línea ajustada, si te dan cuenta que dice muertes, 37.9.153 menos 168.2 por año. Esta misma gráfica es la que tenemos en esta parte. Y al análisis de regresión, que básicamente encierro este. Ahí está. La ecuación de regresión es muertes es igual a 37.153 por año. Y el resumen de modelo, que es 2790.75 con un R cuadrado de 37.71% y un R cuadrado ajustado de 20.45. Vamos a ver.
Dice línea Y es igual a 37,91,53 menos 118,2 por año. Es lo que tenemos aquí. Y el modelo para el año 2010 se tiene 41,071 muertes en predicción, pero en base a las gráficas no muestra una buena predicción. Hay datos que están fuera de pendientes, como son este y este. Entonces, Y es igual a 37,091,553, perdón. Es 37,009,153 menos 178,2 por año. Entonces, 68,2 en un año. Y es igual a 37,953,000 menos 168,2 en 2010. Entonces, es igual a 40,061. Ya cerramos este. Seguimos con el que sigue. Ejercicio 12, muertes de manatíes por causas naturales. La siguiente tabla incluye el número de muertes anuales de manatíes en Florida por causas naturales a partir de 1980, según datos de Florida Fish and Wildlife Conservation. Es muy buen modelo. ¿Por qué? Calcula el número proyectado de este tipo de muertes para el 2006. El número real de muertes por causas naturales en 2006 fue de 81. ¿Qué diferencias hay entre el número real de muertes por causas naturales y el número proyectado de muertes por causas naturales? Entonces, él nos formula muchas preguntas, porque pues las vamos a ir resolviendo. Pues aquí nos da el número de muertes que se fueron elevando. Y nosotros tenemos aquí una gráfica de línea ajustada, que pues ahorita vamos a ver al militar cómo lo resolvimos, y desde aquí pues sacamos la respuesta que nos estaban pidiendo, ¿no? Las preguntas. Entonces vamos a ir con el último Minitab, nos vamos a ir a estadística, regresión, y nos vamos a gráfica de línea ajustada. Vamos a seleccionar porque ya tenemos el año y las muertes. Muerte y el año en predictor. Tipo de modelo regresión se queda lineal y pues nos va a lanzar la gráfica. Esta misma gráfica es la misma que tenemos en el slide, ¿no? Dice muerte 4,769 más 2,410 por año. Ahí está. Y aquí están S de 21,759 y un R cuadrado de 44,5% y un R cuadrado ajustado de 42,3%. Entonces la ecuación regresión es lo mismo que tenemos aquí, un resumen de 21,7759. Entonces dice Y es igual a menos 44,762. Todo esto es lo que tenemos aquí. Para el año 2006 se tiene que 61,572 es igual a 62. Se reduce muertes en predicción, pero hay diferencias con el número de muertes. Causas naturales real, que es 81. A esta ecuación nos ayuda a predecir. Entonces Y es igual a 44, lo mismo que tenemos acá arriba, por 2. Y aquí en el 2006. Entonces en Y sería 61,572, que es igual a 62 reducido. Recordemos que todos estos ejercicios, la mayoría son de hipótesis, de regresión y correlación. Entonces por eso que no se demora mucho el video. Desde aquí pues ya continuamos con el proyecto. Básicamente lo que hemos estado haciendo es siguiendo monitoreando los documentos que se han estado agregando. De hecho, ya no puse gráficas porque pues el tiempo
desde que se presentó hasta el día de hoy no ha transcurrido demasiado, no ha entrado demasiada gente. Como mencioné en la última unidad, quería, bueno, tengo planeado incluir a el soporte de primer turno para ver qué tanta diferencia hay entre el primer y segundo turno. Quise agregar un poquito sobre las gráficas de dispersión y regresión con los años anteriores en los que se ha estado manejando entrenamiento, pero no he conseguido los datos. Entonces lo que a continuación presento pues es lo siguiente. Se ha estado monitoreando el proceso del proyecto y han pasado alrededor de casi 20 días, ¿no? Entonces los avances no son muchos, pero con este tema de correlación y regresión voy a implementar los diagramas para ver de qué manera pueden ayudarme. Ahora tenemos un nuevo documento que será agregado a la matriz de manufactura y entonces aumenta, ahora ya no serán 14, serán 15 documentos. Se vuelve más retador el proyecto porque no todos lo implementan debido a que todavía no se da el cambio oficial. Entonces ya se notificó y en cuanto se modifique, se deberá agregar pues a cada nuevo ingreso, ¿no? Cada muchacho que entre. Gracias.